Hola, soy Samuel Cuadros, profesor de trompeta del Centro Cultural Bacatá. Soy egresado del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y actualmente curso mi tercer semestre en la maestría de Pedagogía e Interpretación en esta misma universidad. Para mí es un honor y un orgullo ser parte de los ponentes de este simposio de música. En el día de hoy vengo a hablarles acerca del mundo de la trompeta. Vamos a ver un poco de su historia, tipos de trompetas, en qué géneros se utilizan y les voy a compartir mi rutina diaria o parte de mi rutina diaria. Y al final de este video haremos un live donde atenderé preguntas con respecto a la técnica o con respecto a la charla que vamos a tener. Espero les sea de su agrado y de mucha utilidad. La trompeta es uno de los instrumentos más populares que podemos encontrar al día de hoy. La podemos ver inmersa en una gran cantidad de formatos, como son nuestras bandas de viento sinfónica, bandas marciales, orquestas sinfónicas, orquestas filarmónicas, big bands, ensambles de jazz, ensambles folclóricos colombianos como la papayera, música tradicional mexicana en el mariachi, que es tan popular acá en Colombia, en la salsa, el merengue, música de cámara, música antigua, en fin, tiene una amplia gama de posibilidades. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde surge la trompeta, no? Esta es una pregunta que nos causa bastante curiosidad. La historia de la trompeta se remonta a miles de años y ha ido evolucionando hasta llegar a su forma actual y se siguen dando más avances en su parte acústica, en su parte estética. Es igual que el comercio de los vehículos, hay una infinidad de posibilidades y de presupuestos. El origen de este instrumento es bastante incierto. Lo que sí es seguro es que sus antecesores tienen lugar desde inicios de la civilización. En el periodo prehistórico, el hombre ya usaba unas primitivas trompetas hechas de cuernos, como trompas de caza o de dar llamados de auxilio o de peligro. Aquí tengo un cuerno que es similar a lo que se hubiese usado en esa época y suena más o menos así. También existe uno más antiguo, que es el didgeridoo australiano, que consiste en un tronco de eucalipto largo que permiten que se ahueque naturalmente por el efecto que producen las termitas al comerse la madera. Al terminar este proceso natural, ellos lo que hacen es que lo ahuman para matar las termitas y para curar la madera, y luego viene todo el proceso de pintura, de tallados que se encuentran. Al día de hoy se siguen fabricando. Este es considerado como el instrumento de viento más antiguo de la humanidad. En el año 2200 a.C. surgen las primeras trompetas, o se encuentran las primeras trompetas pertenecientes a la cultura de Oxus en Asia Central. Estas trompetas posiblemente fueron hechas en bronce y se encontraron cerca del río Amu Daria, de donde fue llevada a todas las culturas de la región. En el año 2000 a.C. se encuentran las primeras trompetas de bronce en Egipto. Estas trompetas se usaban para ensordecer a las tropas enemigas en la guerra, ya que emitían un sonido estridente, fuerte. Y no se hacía música como tal con ellas, pero eran usadas en ceremonias para ensalzar la aparición de grandes personalidades como lo era el faraón. La trompeta más antigua de la que se tiene datos fue encontrada en Egipto y posee una antigüedad cercana a los 4000 años, también hecha en bronce. Hay unas muy famosas que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Son un par de trompetas halladas que se hallaron en su cámara funeraria. Estas trompetas, una de plata y otra de bronce o cobre, se consideran que son las trompetas operativas, funcionales más antiguas del mundo. Los únicos ejemplos se conservan aún en un museo en Londres. Hace algún tiempo se hicieron unas grabaciones con estas trompetas y podemos escucharlas en YouTube para hacernos una idea de cómo sonaban en esa época. Las trompetas fueron halladas en el año de 1922 por Howard Carter durante la excavación de la tumba del faraón.
Todos los que participaron en la excavación de esta tumba murieron de manera misteriosa, poco convencional. De ahí que se hable del mito de la maldición de la tumba de Tutankamón. Estas trompetas fueron usadas en las batallas para dar ánimo a los soldados. También existen muchos tipos de trompetas de diferentes materiales que se han encontrado en otras partes del mundo, como en América Latina, en Europa Occidental y África. Son antecesores no solo de la trompeta, sino también de instrumentos como la flauta. Se encuentran en diferentes materiales, como son el metal, el marfil, la arcilla, el yeso, entre otros. En los museos colombianos, acá en Bogotá, encontramos algunas trompetas precolombinas de barro, de arcilla, no estoy seguro, curvadas, y podemos apreciarlas en la actualidad. La trompeta empieza a evolucionar a finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. En el siglo XV se fabrican de diferentes tamaños. Se popularizaron con la ópera de Orfeo de Monteverdi. Y este también escribió una tocata para 5 trompetas. Cada una tenía un tamaño particular para poder dar los diferentes tonos y las diferentes afinaciones. Entre más corto el tubo, el sonido iba a ser más agudo. Y a medida que se iba alargando, el sonido se iba a volver más grave. Esto permitía dar diferentes sonoridades y colores también. En el periodo del Renacimiento surge la trompeta natural. Eso es entre los siglos XV y XVI. En esta época comienzan a componer música específicamente para este instrumento. La trompeta, hacia finales del siglo XVI, adquiere forma de S, porque ya se empiezan a descubrir las técnicas sobre cómo moldear el metal, cómo doblarlo, y así finalmente termina enrollándose. Esto permite una mayor comodidad, de lo contrario seguiríamos tocando con tubos bastante largos. En la época dorada de la trompeta natural se da en el periodo barroco, entre los siglos XVII y XVIII, surgiendo así el arte del clarino, que no es otra cosa más que tocar en el registro agudo. Tuvo grandes intérpretes que permitieron que la trompeta adquiriera un carácter solista, por lo que se igualó con otros instrumentos como la flauta o el violín, dejando de ser un instrumento usado solo como instrumento de guerra. En la guerra era muy importante, tanto así que a uno de los que intentaban matar primero era el trompetista, ya que sin este sería muy difícil dar las indicaciones a las tropas para qué bandos salían y todo eso. Entonces siempre tiraban a matar al trompetista primero, porque era más difícil dar las indicaciones con la voz. Se generó también todo un arte en cuanto a la construcción de estos instrumentos. Uno de los grandes fabricantes destacados fueron los maestros constructores de Nuremberg. Estas trompetas llegaron a ser fabricadas en metales preciosos y tenían unas características que se siguen al día de hoy, se mantienen al día de hoy, que es un tallado en la campana en el que puede aparecer el nombre del constructor o el nombre del trompetista. Las trompetas que se usaban en la guerra, dependiendo de la región, cambiaban de afinación. Esto era para que su toque no fuese a ser confundido por las tropas, ¿sí? Y se usaban diferentes tonadas para dar las entradas, por ejemplo, a los arqueros, a la caballería. Era más fácil, como lo decía, que hacerlo con la voz. También existieron reglamentos estrictos con respecto a la educación del trompetista. Era después de muchos años de práctica que éste podía salir a trabajar, a adquirir un puesto en el ejército o en la corte. A finales del siglo XVIII, en el periodo clásico, la trompeta dejó de tener un papel protagónico y prestigioso con respecto al que tuvo en el periodo barroco. Esto sucedió por varios factores, como pueden ser el estilo del clarino, de tocar tan agudo, ya no estaba de moda, ¿sí? La trompeta tenía dificultades para tocar e interpretarse en el registro medio, y la música de cámara estaba teniendo un auge aún más protagónico que el de la música solista. Mientras tanto, se siguieron dando muchos intentos para conseguir el resurgimiento de la trompeta. Uno de los que más se conoce al día de hoy fue el del trompetista vienés
en Austria, Anton Weidinger, que en el año de 1793 construyó la primera trompeta cromática, pero esta trompeta tenía unas llaves similares a las del clarinete. Esta trompeta no tuvo un gran auge debido a las complicaciones técnicas que tenía para interpretarla, pero perdura en nuestra historia trompetística, ya que fue a la que el maestro Joseph Haydn le compuso el famoso concierto en mi bemol. Este concierto es tan importante que sigue siendo requerido hoy en día para audiciones en orquestas, exámenes de ingreso a universidades o finales de concursos a nivel mundial. En YouTube podemos encontrar una versión de este concierto interpretado por el trompetista David Guerrier, quien se especializa en instrumentos históricos y toca con una trompeta, con una réplica de la trompeta de Anton Weidinger. Podemos escucharlo y es bastante más similar al sonido del corno que al de la trompeta que conocemos hoy en día. Un dato curioso es que las trompetas fueron tan importantes que al día de hoy muchas empresas de correo tienen un loguito de una trompeta en su marca, ¿no? Esto se dio o surge debido a que los carteros en esa época cargaban una pequeña corneta o trompeta, por así decirlo, en el cinto, y cuando llegaban al pueblo tocaban la corneta o trompeta para convocar a la gente a que recibiera, que reclamara sus cartas, ¿no? Bueno, después de esto se sigue investigando, ¿no? Hasta llegar a la trompeta que conocemos actualmente. Entre estas investigaciones o entre estas pruebas que se hicieron, surgieron muchas trompetas, algunas sí se siguen usando, otras no. La trompeta de válvulas, por ejemplo, inventada en Alemania en el año de 1818 por Heinrich Stotzel y Friedrich Blümel, con ella se logra aumentar la posibilidad cromática. Pero esta trompeta no se mantuvo, no logró seguir adelante. Luego tenemos la trompeta de válvulas giratorias, que se patentó en el año de 1835 por Joseph Ried, fabricante de instrumentos vienés, y también por el trompetista e inventor checo Joseph Kehl. Estas trompetas se conocen como trompetas de cilindros y son muy populares en Austria, Alemania, Europa del Este. Se les conoce popularmente como trompeta alemana o trompeta de sistema alemán o de rotor. Ahora tenemos la trompeta de pistones, que es la que acá más se usa, la que más conocemos. Fue patentada en 1839 por el francés Francois Perinet. Esta sin duda es la trompeta más popular a nivel mundial. Voy a nombrar algunos grandes trompetistas que podemos encontrar en YouTube para tener unas referencias de alto nivel de la interpretación de la trompeta. Entre estos intérpretes podemos encontrar a Maurice André, a Timofey Dochiser, Sergei Nakarikov, Wynton Marsalis, Arturo Sandoval, Alison Balson, Tina Tingelset, Pacho Flores, entre una gran cantidad y variedad de géneros. En esta parte de la charla voy a mostrarles los diferentes tipos de trompeta moderna que tenemos al día de hoy. Entonces recordemos cómo evolucionamos de esto a esto que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, la trompeta funcionaba por armónicos, recordemos, ¿no? No tenía los pistones, era un tubo derecho y no existía las técnicas para doblar el metal. Hoy en día hay muchísima tecnología, hay unos que lo hacen con calor, hay unos que lo hacen con hielo, con frío, ¿sí? Congelan la trompeta por dentro y así es más fácil doblar el tubo. Existen diferentes técnicas para hacerlo. Bueno, la trompeta, vamos a ver sus partes. Tenemos la boquilla, que es como los zapatos al corredor, ¿no? Hay de diferentes tamaños, medidas y costos y materiales también. Este sería el puntillo, esta sería la bomba principal, ¿sí? Tenemos más bombas, tenemos esta bomba de acá, esta otra bomba pequeñita, ¿sí?
tenemos esta bomba que es la que pertenece al primer pistón. Tenemos la caja de pistones, que este es el invento de Perinet. ¿Sí? Aquí está el pistón. Esto fue lo que patentó Perinet. Originalmente no eran cilíndricos, eran cúbicos. Y esto es lo que permite que la trompeta haga cromatismos, ¿no? Y aquí tenemos la campana, ¿vale? Entonces, hasta antes de esto, la trompeta solo podía interpretar o ser tocada por armónicos, que era esto. ¿Sí? Por ejemplo, una melodía que sea solo con armónicos, tenemos el toque que se hace en los hipódromos para la salida de los caballos. Y ya luego, pues con la invención del pistón, lo que permitió fue que pues, la trompeta ya pudiera hacer escalas, melodías, ¿no? Más cercanas. ¿Sí? Y esto es un cromatismo. Entonces, esta trompeta es la trompeta en si bemol, tiene aproximadamente 1,5 metros y es la más popular, ¿no? La encontramos en grupos de salsa, de mariachi, de merengue, en nuestras bandas sinfónicas, en ensambles de jazz, ¿sí? Aquí unos pequeños ejemplos de cómo suena la trompeta. Un ejemplo que escuchamos a diario, una melodía que escuchamos a diario es la de nuestro himno nacional, ¿sí? También la escuchamos en nuestra música popular, ¿no? Y también puede estar en un contexto lírico mucho más expresivo. Aquí voy a interpretar un pequeño fragmento del segundo movimiento del concierto de Oscar Bonn. Como pueden ver, la trompeta es bastante versátil. Bueno, ahora les voy a mostrar la trompeta en do, que es esta. Sus partes y su funcionamiento es exactamente igual que el de la trompeta en si bemol. ¿Qué cambia? Físicamente la trompeta es más corta que la trompeta en si bemol, ¿sí? Entonces esta está un tono más arriba, está, digamos, directo con un piano, con una guitarra, ¿sí? Tiene la misma afinación de estos instrumentos. Y esta trompeta, por ser más pequeña, pues va a tener un sonido no tan amplio como el de la si bemol y un color característico especial. Pero sin embargo, pues sigue siendo trompeta, puede dar diferentes caracteres de acuerdo a lo que el compositor necesita, ¿sí? Estas diferentes tonalidades se dan para dar también diferentes colores en las obras y porque facilita el transporte en la orquesta. Cuando hablo de transporte me refiero a, por ejemplo, obras que vienen para trompeta en fa, trompeta en mi bemol. Entonces es más fácil transportar de aquí. Si estoy con trompeta en do, transportar a trompeta en fa sería una cuarta. Si estoy con trompeta en si bemol, transportar a trompeta en fa sería una quinta. Es más corta la distancia acá, por ende va a ser un poco más cómodo. Entonces, bueno, voy a interpretar unos fragmentos para escuchar la versatilidad de la trompeta en do. Este es de cuadro de una exposición, el Promenade.
dan cuenta, puede dar un sonido también bastante amplio, ¿sí? Ahora voy a dar otro ejemplo un poco más lírico. Este es de Pinos de Roma, es el fragmento de Preso en una catacomba. Entonces, esta es la trompeta en do. Ahora les voy a hablar de la trompeta en mi bemol. Es esta. Como pueden ver, ya su tubo es más corto. Con respecto a la trompeta en do, es mucho más pequeña. Lo podemos notar en sus campanas. Muchísimo más pequeña. Esta trompeta no es tan común, pero la usamos los trompetistas para conciertos que estén en la tonalidad de mi bemol y también en la orquesta para pasajes que sean agudo, intermedio, se usa bastante y pues obviamente también para cambiar de color de sonido. Voy a tocar unos ejemplos. Este es del segundo movimiento del concierto de Haydn, del que les hablé en la charla histórica, el concierto más importante para nuestra trompeta. ¿Sí? Es bastante cantable, bastante lírico. Ahora vamos a mostrar una parte más ágil. Este es en este mismo concierto de Joseph Haydn, el tercer movimiento. Y por último, vamos a mostrar un fragmento del tercer movimiento del rondó del concierto de Johann Nepomuk Hummel. Esto es lo que se consideraría una parte virtuosa para la trompeta. Entonces, esta fue la trompeta en mi bemol. Ahora les voy a hablar de la trompeta piccolo, que es esta. Con esta fue que iniciamos nuestra charla tocando un fragmento del primer movimiento del concierto para trompeta en re de Telemann. Esta es la trompeta más pequeñita de la familia de las trompetas de pistones que estaba mostrando. Si la comparamos con la trompeta de mi bemol, ven que es mucho más corta y su campana mucho más pequeña todavía, ¿sí? Esta trompeta que yo tengo acá se toca con una boquilla también más pequeñita. Si la comparamos con la boquilla convencional, es más corta y bueno, no sé si se alcanza a notar, es más chica por dentro. Esto nos da una comodidad para este instrumento que es más pequeñito, ¿no? Va a tener un timbre mucho más brillante
Y con esta trompeta es con la que en la actualidad interpretaríamos el repertorio de la música barroca, aunque se le sigue componiendo música en la actualidad, ¿no? Voy a interpretar un fragmento ahora del concierto de Telemann, pero ahora del tercer movimiento. Entonces, bueno, esta trompeta tiene dos afinaciones. Aquí la tenemos en trompeta en la, y si introduzco el tubo nos queda en trompeta en si bemol. Se subió la afinación medio tono. Voy a interpretar un fragmento que es bastante conocido para nosotros. En diciembre lo escuchamos bastante, de una empresa de radio. Y bueno, esta fue la trompeta piccolo. Para terminar con la familia de los instrumentos de la trompeta moderna, les quiero mostrar el fliscorno o bugle, también conocido en Estados Unidos como flugelhorn. Este instrumento, si lo comparamos con el piccolo, tiene una campana grandísima, ¿sí? Y es usado en todos los ámbitos, pero sobre todo se volvió muy popular en la música comercial y en géneros como el jazz también, por tener un sonido más dulce, más melodioso, más gordito. Voy a interpretar un fragmento de un bolero y espero que sea de su agrado. Bueno, en esta parte les voy a hablar acerca del calentamiento y la rutina, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, debe tener varias cositas al iniciar. Lo primero son los estiramientos. Segundo, ejercicios de respiración. Tercero, ejercicios de buzzing de labio y buzzing de boquilla. Y cuarto, ya vamos a los ejercicios con la trompeta de fluidez. Luego de articulación como quinto punto, y luego como sexto, y para mí una de las partes más importantes, es el enfriamiento o notas pedales, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte, los estiramientos. Por lo general los músicos tendemos a no prestarle mayor atención a esto hasta que empezamos a sentir afectaciones. Entonces la idea es como tener unos pequeños hábitos que los tengamos al inicio del día y al final del día también. No necesariamente tiene que ser antes de tocar, sino nos levantamos y podemos empezar con estiramientos, ¿sí? La idea para que un estiramiento sea efectivo es que sea de 30 segundos o más, ¿sí? Entonces la idea es pues mantener el músculo estirado por 30 segundos para que sea efectivo este estiramiento. Acá por cuestiones de tiempo pues vamos a hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces siempre una parte y luego compensamos con la otra, ¿no? También la parte de arriba, los hombros, la espalda, es importante estirarla, ¿sí? Todos aquellos estiramientos que nos enseñan nuestros maestros o que encontremos en la web, es importante hacerlos sintiéndonos cómodos. Si estamos sintiendo dolor es porque o los estamos haciendo mal o porque estamos forzando, ¿vale? Entonces siempre estirar, estirar. Una parte importante que he empezado a incluir ahorita a través de los años es estirar los músculos de la cara. Tocamos con los músculos de acá de la máscara facial y siempre estiramos, es el resto del cuerpo, esto no. Entonces estos estiramientos simplemente es como hacer un poquito de muecas, como gritando para estirar los músculos, sacar la lengua, fingir una sonrisa,
¿sí? Para estirar estos músculos. Otros también podemos usar con los dedos suave, hacemos presión sobre la parte de arriba y con la otra estiramos, muy suave, sin lastimarnos. La idea es estar tranquilo. Luego cambiamos. ¿Sí? También con los nudillos o con un poquito de aceite para bebé podemos hacer masaje acá sobre los músculos, siempre hacia adelante, ¿no? Para estar preparados para nuestra rutina diaria, ¿vale? En el siguiente punto, pues bueno, iniciamos con ejercicios de respiración. Vamos a ir desde lo básico hasta ejercicios más complejos. Entonces, por ejemplo, un ejercicio de respiración tiene que tener inspiración, retención y exhalación. Entonces podemos hacer tomar aire en 4 tiempos, retenerlo 4 y expulsar en 4 tiempos. ¿Sí? Sería y vamos incrementándole a la inspiración y a la exhalación. La retención del aire la mantenemos igual. Entonces ahora 5, 4, 5. ¿Correcto? Podemos ir agregándole más y más repeticiones y siempre que nos sintamos cómodos, ¿sí? Cuando sentimos mareo es que lo estamos haciendo muy vasto o que nuestro cuerpo no tiene todavía el físico y necesita adaptarse a ese ejercicio. Entonces, vale, eso es un tipo de ejercicio muy suave, muy tranquilo. A mí me gusta personalmente hacerlo para iniciar el día. Hay otro que es tomamos aire y después de que tomamos aire seguimos introduciendo aire. Mi maestro lo llama el ejercicio de las tacitas de té porque imitamos chupitos, ¿no? Entonces vamos a tomar aire en 4 tiempos o más y ahí empezamos a meter más aire. Hasta que no podemos más y lo expulsamos. Lo repetimos. Ese sería otro ejercicio, ¿vale? Ahora tenemos los ejercicios con herramientas externas. Entonces, por ejemplo, la primera herramienta externa que tenemos es nuestra trompeta. Entonces la podemos usar, por ejemplo, acá con la boquilla. Ponemos el dedo anular sobre la taza, tapándola y soplamos. El dedo lo que hace es provocar una retención del aire, ¿sí? No hay que resoplar, sino dejar que salga tranquilo. Otro ejercicio muy común es soplar por el puntillo de la trompeta, ¿sí? Hasta vaciarnos completamente. Muchas veces veo colegas que lo hacen soplando demasiado fuerte y eso lo que hace es que crea una tensión acá en la garganta porque estamos estresando los músculos y la idea de calentar, de empezar el día es tranquilo y que el estímulo sea poco a poco para los pulmones.
¿vale? Con ese ya empezamos a sentir que esta parte de acá del pecho y de la espalda empieza a entrar en calor de manera tranquila, no de manera brusca. No tenemos que quedar tensos, sino que sea una sensación muy, muy tranquila. Bueno, ese sería uno. Yo estoy dando varias opciones para que tengan para que podamos usar lo que tengamos a la mano, ¿sí? Existen otros aparaticos como por ejemplo este es un aparato de rehabilitación pulmonar. Lo conseguimos en cualquier tienda donde vendan cosas de prótesis, de fisioterapia. Entonces es muy bueno y es bastante económico. Puede costar alrededor de 13.000 a 15.000 pesos. Y trae un tubito acá para medir la subida del ping-pong. Entonces, ¿cuál es la idea con este aparato? Botamos el aire, ponemos los labios en la boquilla y al aspirar el ping-pong tiene que subir. Cuando soplamos, si nuestra inspiración y nuestra expiración están conectadas, están inmediato, no está pausa y soplar. Tienen que estar conectadas. Entonces el ping-pong no se va a caer, ¿sí? Si están conectadas, tomo el aire y luego lo expulso, el ping-pong se va a mantener acá arriba. Eso es correcto. Si hago una pausa, si existe una pausa en medio de esas dos, el ping-pong va a caer, ¿sí? Entonces también es divertido y a manera de juego también funciona. Probemos. Ahora, ¿cómo sería si desconecto? Se cae, ¿sí? Con este aparato de acá, lo que hago es que voy a recortar el rango en el que sube el ping-pong. Va a ser en menos espacio, entonces como si tuviera una trompeta más pequeña. Necesito más compresión, es un poco más exigente. ¿Ok? Personalmente recomiendo hacer inhalaciones y exhalaciones largas, prolongadas, no muy corticas, porque lo que hacemos es que nos hiperventilamos, ¿vale? Aparatos como este existen una gran cantidad, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, si no lo tenemos, pues con nuestros ejercicios normalitos de respirar y retener, perfectamente podemos tener un buen desarrollo de nuestros pulmones. ¿Listo? Les quiero mostrar también, esto es una máscara de simulación de altitud, ¿sí? Lo que tiene es unos filtros. Cada filtro viene con un huequito diferente, entonces si tiene 2 huecos o 3 huecos, va a ser un poco más fácil, ¿sí? Acá yo lo tengo al máximo y esto lo que hace es que a lo que te la pones, cierra herméticamente y va a simular como si estuvieras a mayor altitud, ¿sí? Es un poco más rudo. Este es muy común en los boxeadores y en los luchadores de artes marciales mixtas porque exige mucho más a tu cuerpo, ¿sí? Si por ejemplo estás entrenando media hora, con 10 minutos ya estás jugando en sudor trotando, es bastante rudo. A mí me gusta usarlo para la trompeta, ¿sí? Para calentarme lo pongo y ando por ahí unos 5 minutos. Ojo, no usarlo nunca acostados, es peligroso, entonces para tener precaución con ¿no? Listo. Después de esto, entonces ojo, de estos que hice, siempre hago uno cada día, solo uno, porque la idea es avanzar. Aquí estoy explicando como todo para que tengan varias opciones. Después lo que hago es un poquito de vibración con los labios, más conocido como buzzing. La vibración con los labios, entonces lo que nos ayuda es a fortalecer un poquito la musculatura y a entrenar nuestra afinación. Ojo que como vibramos los labios, no es como tocamos la trompeta, ¿sí? Es simplemente un ejercicio calisténico,
¿vale? Entonces yo qué es lo que hago, tomo cualquier ejercicio de referencia, vamos a hacer uno muy sencillo. Do, re, do, si, do. Y ajusto mis comisuras y empiezo a vibrar. Un dato importante, yo personalmente recomiendo hacer las digitaciones de todo lo que sea que estemos entrenando porque eso crea conexiones con nuestro cerebro y nos va a ayudar a volvernos más afinados. ¿Listo? Con respecto a la vibración hay muchas, digamos, discusiones. Que si hacerlo en la octava aguda, que si hacerlo en la octava grave. Yo recomiendo personalmente hacerlo en la octava en la que a ti te salga cómodo y de ahí vas trabajando tanto hacia arriba y tanto hacia abajo, ¿sí? Ojo, recordemos que no vamos a tocar el concierto para el labio de Haydn, ¿no? Esto es simplemente una herramienta, entonces hacer un trabajo inteligente. Entonces, este ejercicio que acabo de hacer, lo que hago es que lo voy bajando por tonos. Si, do, si, la, si. Perfecto. Y así iríamos agregando sonidos hasta llegar al pedal. Listo, también podemos ir haciendo ejercicios más complejos. Podemos hacer el Clark, que son mecanismos. Podemos hacer el Clark 2, por ejemplo. Y lo mismo, podemos ir bajando en el registro y subiendo un poquito, ¿sí? Sobre todo en estos ejercicios siempre tendemos a ir hacia el registro grave, que es muy cómodo, la idea es despertar los labios, ¿sí? Y ojo, hacer no más de 5 minutos o menos, porque la idea es quedar chévere. Algunas personas cuando inician con esto de la vibración de labios sienten que quedan bastante maltratadas. Puede ser porque exageran, hacen demasiados ejercicios, demasiado tiempo. Entonces empezar con pocos minutos, 3 minutos y ejercicios fáciles, ¿sí? Para saber si nos funciona, probar por más de 2 meses, ¿sí? Los resultados de nuestro cuerpo siempre se ven después de mes y medio, 2 meses, ¿sí? Es como cuando vamos al gimnasio. Entonces no podemos pretender que si hacemos 2 días y decimos, uy, no, esto no me gustó. No, porque realmente no le estamos sacando el provecho, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso. El siguiente paso sería ya el buzzing, pero con la boquilla, ¿sí? Yo personalmente uso un dispositivo. Este tiene un filtro que produce una retención y lo que produce es como la misma sensación de cuando tengo la boquilla en la trompeta, pero para hacer el buzzing. Entonces, lo mismo, planteo antes un ejercicio y luego lo repito. Correcto. Y puedo ir subiendo o bajando. Entonces, lo mismo, podemos hacer diferentes ejercicios. Acá vamos a trabajar con este. Vamos por tonos hacia arriba.
La sensación, si no tenemos el aparato no importa, lo trabajamos normal, pero si vamos con la boquilla sola no tenemos que resoplar, el sonido tiene que ser tranquilo. Y pendientes de la afinación. Uno más. Existe un método que es el buzzing book del maestro James Thompson y es un método para hacer solo boquilla, ¿sí? Viene con unas pistas de acompañamiento y todo eso, es bastante interesante para quien esté interesado en ahondar en este campo, ¿vale? Lo mismo, recomiendo empezar con poco tiempo y vamos aumentando boquillas y podemos hacer 5 o 7 minutos, ¿sí? Pero siempre en un registro cómodo. ¿Se puede ir hacia el agudo? Sí, pero siempre y cuando no maltratemos nuestros labios, ¿sí? Recordemos que la boquilla es dura y nuestros dientes son duros y los labios son los que quedan en la mitad recibiendo el impacto de ambas partes. Entonces, con calma. Si vamos a trabajar registro agudo con la boquilla, yo personalmente recomiendo trabajarlo por medio de glisados, ¿sí? Un ejemplo podría ser este. Tomamos el sol medio y lo vamos a glisar hacia su octava superior, volvemos al sol medio y luego al sol grave y volvemos al sol medio. ¿Me explico? ¿Por qué con un glisado? Porque el glisado no permite que nuestra embocadura vaya a tener cambios cuando hacemos este ejercicio. Entonces nos vamos a dar cuenta realmente hasta dónde podemos llegar bien con nuestra embocadura firme, ¿sí? Y es clave mirarnos en un espejo para no estar haciendo cambios, ¿vale? Lo mismo, no forzar el sonido. Hagamos uno más de estos. Tomemos de referencia ahora nuestro La en Si bemol. Ahora, si se dan cuenta, yo hago un movimiento con la mano. Cuando voy para el agudo, bajo la mano, regreso al centro y cuando voy para el grave, subo la mano. Eso lo que le está diciendo a mi cerebro y a mi cuerpo es que se relaje, que el agudo es fácil, ¿sí? Es un truco para engañar al cuerpo, por así decirlo. Listo, entonces, igual, ¿podemos hacer ejercicios más complejos? Claro que sí. También podemos usar la boquilla para cantar las melodías que estemos trabajando, para siempre estar pendientes de la entonación y del flujo del aire, ¿vale? El siguiente paso que realizo es buscar mi sonido, ¿sí? Un poquito de sonidos largos. A mí me gusta iniciar con el Do, abajo. Y dejar que mi cuerpo se vacíe de aire, ¿sí? Y sigo con las 7 posiciones. Tercera. Cuarta.
Y haríamos sexta. Y séptima. Con esto lo que conseguimos es que nuestro cuerpo empiece a soplar a través de toda la tubería del aire, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos primera posición sin usar ningún pistón, el aire entra, pasa por este tubo, pasa por el otro y sale directo a la campana. Con la segunda posición hace el mismo recorrido, pero acá pasa por la segunda bomba y sale. Tercera posición, entra nuevamente, pasa, da la vuelta por este, ya un poquito más larga, ¿no? Y sale. Y así iría haciendo el recorrido por cada una de las posiciones hasta que llegamos a la más grande, que es esta con todos los tres pistones, y pasaría el aire por toda la tubería de la trompeta. Entonces vamos de lo más pequeño a lo más grande. Y la idea es que nuestro cuerpo se acostumbre a soplar igual, en todas las 7 posiciones para que el sonido esté parejo, ¿sí? En estos momentos que cuando estamos ahí en esas notas largas, ¿por qué no puse un metrónomo? Porque lo que estoy pendiente es de mi flujo de aire, ni siquiera ataco con la lengua, simplemente dejo que salga el sonido. Y en mi caso personal yo busco que el sonido no me tiemble, ¿no? Entonces, buscar que nuestro sonido esté limpio y eso. Después de esto podemos hacer un poco de bending. El bending traduce curvando y lo que hace es que nos ayuda a limpiar el sonido, a mejorar nuestra embocadura y a tener nuestras notas más centradas. ¿En qué consiste el bending? En que primero hago la nota con el pistón y luego la hago sola. Me explico. Por ejemplo, vamos a hacer sol, fa sostenido, sol y luego sol con la misma posición del sol. Hago el fa sostenido y me regreso. Y este ejercicio es muy tranquilo y nos va a ayudar a que nuestro sonido esté centrado. Y lo vamos a ir haciendo en las 7 posiciones. Hagamos unas cuantas más. Y así iríamos sucesivamente. Lo podemos hacer en todo nuestro registro siempre y cuando no perdamos control. Entre más agudo va a ser un poco más complicado porque recordemos que a medida que vamos subiendo nuestros armónicos van a estar más cerca. Requiere más control de nuestra embocadura y manejo del aire. Después de hacer un poco de bending, hago ejercicios de fluidez. Hay dos libros que recomiendo. Uno es el de Vincent Chikowitz, los ejercicios de fluidez, y otro es el de Stamp, ¿sí? Yo voy a dejar compartido acá en el link de la página, voy a dejar compartido unos PDFs para que los descarguen con algo del material que estamos trabajando ahorita en este momento. Entonces, los de Chikowitz sería un poco de esto. Es un ejercicio tranquilo, es una línea melódica muy cantable y la vamos haciendo en las 7 posiciones, se va transportando hacia abajo. Siempre estar tranquilos con nuestro sonido tranquilo.
¿sí? Lo que buscamos es que nuestro inicio del día sea cómodo, que sea progresivo, no que tenga un impacto, ¡pah! ¿Sí? Recordemos que nuestros labios son pequeños músculos, entonces hay que ir de manera progresiva construyendo junto con toda la máscara facial, ¿vale? Estos ejercicios, como decía anteriormente, se van prolongando. Tienen unas variaciones que lo que hace es que se van extendiendo hacia el registro. Vamos a tocar algunas. Y el sonido relajado, ¿vale? Igual, esta en las 7 posiciones. Otra más aguda. Y lo mismo, buscar la mayor tranquilidad y la mayor fluidez. En caso de que se nos corte el aire, recomiendo usar un poco de flúter o flurato, que es hacer rrr con la lengua al momento de soplar. ¿Sí? Esto es un indicador para que nuestro sonido esté firme. Entonces lo voy a hacer con otro ejemplo un poco más agudo. ¿Vale? Y así podremos ir extendiendo hasta donde querramos, siempre y cuando estemos cómodos acá. El otro método del que hablaba era el Stam. ¿Por qué es tan importante Stam? Resulta que Stam era músico de la Sinfónica de Los Ángeles y él tuvo 2 ataques cardíacos. Entonces necesitaba encontrar una manera de volver a tocar de forma cómoda, pero pues que fuera, digamos que, amable con su cuerpo. Entonces él desarrolló unas líneas melódicas, también es como la misma idea de Chico Beat, pero con otro tipo de ejercicios, que son los siguientes. Estos ejercicios pueden ser cortos o extensos como este que acabo de hacer, y lo que hicieron o el método que existe realmente no fue escrito por él, ¿sí? Fue el dueño de la editorial de Ediciones Bean, que lo que hizo fue recopilar una gran cantidad de lecciones que el maestro James Stam había dado y la juntó en el orden que él creyó más conveniente y formó el libro, ¿vale? Lo importante de esto es mantener la línea melódica desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Mantener la línea melódica. ¿Y qué tiene Stam diferente al de Chico Beat? Que él involucra las notas pedales. Él va bajando a medios tonos, pero usa las notas pedales, que son de las que hablaré ahorita al final. Listo. El otro punto que utilizo en mi calentamiento y en mi rutina diaria son los mecanismos con articulación. A mí me gusta hacer, por ejemplo, el Clark ligado y articulado. ¿Sí? Una forma de estudiarlo es haciendo variaciones rítmicas a 6 octavos, a 3 octavos, perdón, con este mismo ejercicio. Entonces, en vez de hacer las 4 corcheas que tenemos, podemos hacer 2 semicorcheas, 2 corcheas. ¿Sí? Ahora podemos pasar a una corchea, 2 semicorcheas, una corchea, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam.
desplazamos esas semicorcheas hacia el final. 2 corcheas, 2 semicorcheas. Pam, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa, pam, pam, pa, pa. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Y siempre me gusta al comienzo del día, durante mi estudio y al final incluir las notas pedales. Las notas pedales son las que no forman parte del registro real de la trompeta, sino que están por debajo del fa sostenido, ¿sí? Entonces, como estas, la trompeta baja hasta fa sostenido o sol bemol, vamos a hacer ahora el fa. ¿Sí? Tenemos que buscar que suenen afinadas, ¿vale? Mi. Ahora tenemos mi bemol. Ahora tenemos re. Ahora tenemos do sostenido o re bemol. Y por último el do. Entonces, ¿por qué son tan importantes las notas pedales? Porque está demostrado científicamente que las notas pedales aceleran nuestro proceso de recuperación, ¿sí? Digamos que cuando uno estudió fuerte todo el día y se acuesta a dormir sin hacer pedales, su proceso de recuperación es de 6 a 8 horas. Cuando hacemos notas pedales, digamos que este proceso se vuelve más corto y nos recuperamos de 4 a 6 horas, ¿sí? Las notas pedales las hizo muy populares el maestro Rafael Méndez, ¿sí? Él tocaba en un teatro en Estados Unidos y un día, si no estoy mal, creo que fue un contrabajista, llegó tarde y abrió la puerta y lo golpeó y él se lastimó y se dañó los músculos de la embocadura. Eso se le inflamó y le tuvieron que rajar para drenarlo porque estaba infectado, le tuvieron que coger puntos, entonces imagínense. Y pues no podía volver a tocar. Él lo que hizo fue que se regresó para su país natal, para México, y con su padre, que era quien le había enseñado, pero él no era trompetista, el papá de él tocaba la mandolina, creo que era. Lo que hizo fue que lo puso a trabajar notas pedales casi por un año. Y las notas pedales en esa vibración tan grave, lo que hicieron fue que aflojaron la cicatriz y volvieron a recuperar el músculo, ¿sí? Y después retornó con un sonido increíble y todavía con más capacidades. Años después, su compañero el que había sido su compañero de cuerda en esa época era Luis Maggio. Iba saliendo de una función y el piso estaba húmedo y se resbaló y se golpeó contra los rieles del tren, sufriendo un accidente similar y también perdió los dientes, perdió parte de sus dientes. Entonces Luis Maggio pues, se comunicó con Rafael Méndez, que había sido su compañero, y pues le dijo: mira, yo necesito que me ayudes, ¿qué fue lo que tú hiciste? Eso. Y otra vez, las notas pedales, ¿sí? Luis Maggio sí escribió un método de notas pedales y se piensa que él fue el que las hizo populares, pero no, realmente fue el maestro Rafael Méndez quien impulsó las notas pedales. ¿Listo? Este libro de Luis Maggio no solo abarca las notas pedales, sino que va hacia las notas agudas. Pero lo importante aquí en esta charla es que pongamos en práctica las notas pedales. Son notas que no lastiman nuestra embocadura, que nos dejan chévere para tocar. Cosas para tener en cuenta con las notas pedales: no desmontar la embocadura, no dejarla demasiado abierta. A veces escucho trompetistas decir: no, es que yo hago notas pedales y me dejan tocando con la embocadura muy abierta. Eso es porque están abriendo demasiado la embocadura, ¿sí? Inclusive para las notas pedales pensar en cerrar un poco más, ¿sí? Por eso algunos grandes maestros dicen que si tú tienes buenas notas graves y notas pedales, no vas a tener problema con los agudos. Entonces, pues bueno, esto es
Esto es un poco extenso, pero di varias opciones, ¿sí? La idea es como coger una cosita de cada tema que hablé con respecto a la rutina y al calentamiento y hacer algo de 10, 15 minutos o menos cuando se trata de calentamiento. Si pasa ese tiempo ya se vuelve rutina, ¿sí? Rutina diaria, que es donde miramos nuestros factores técnicos que necesitamos potenciar. ¿Listo? Entonces, pues nada, espero que haya sido de mucha utilidad y de mucho aprendizaje para ustedes. Y nos vemos ahora inmediatamente en el live, creo que va a ser por Zoom, donde pues nada, espero que tengan muchas preguntas y espero poder resolver todas las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Les agradezco mucho. Hasta luego.